Muy buenos días. En la sesión 20, que corresponde a la clase de química de noveno grado, vamos a continuar con la cinética de gases. Vamos aquí a comprender y aplicar la cinética de los gases y conocer las relaciones de las variables masa, volumen y temperatura. Habíamos visto en la sesión anterior todo lo que tenía que ver o estaba relacionado con la temperatura. Vamos a mirar qué es la presión. La presión es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo dividida en el área en la cual se aplica dicha fuerza. La presión se obtiene con la expresión presión es igual a fuerza sobre unidad de área. Las unidades de presión, hay unidades físicas y unidades químicas. Las unidades físicas son los pascales, las varias y los PSI. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Una varia es una dina sobre centímetro cuadrado y un PSI es una libra fuerza sobre pulgada cuadrada. También tenemos unidades químicas. Las unidades químicas son las atmósferas, los milímetros de mercurio y los torricelis. Aquí encontramos algunas equivalencias entre estas unidades de medida. Estas unidades de medida químicas las encontró Evangelista Torricelli utilizando un barómetro. Encontró que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y que una atmósfera también equivale a 760 torricelis. Luego más adelante se hicieron equivalencias entre las unidades físicas y las unidades químicas, como por ejemplo entre las unidades químicas y el sistema MKS, que serían los pascales. Entonces una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Y entre las unidades inglesas, como los PSI, entonces tenemos que una atmósfera equivale a 14,7 PSI. Aquí en esta tabla encontramos algunas otras equivalencias en bares, en milibares, en pascales, en atmósferas, en milímetros de mercurio. Podemos hacer las conversiones. Vamos a hacer un ejercicio de conversión. Dice aquí, la presión del aire de un neumático de un automóvil tiene 26 libras fuerza por pulgada cuadrada. Vamos a pasarlo a pascales y atmósferas. Entonces nos dan 26 PSI, que son libra fuerza por pulgada cuadrada. Tenemos que la equivalencia es de una atmósfera a 14,7 PSI. Encontramos entonces que el valor en atmósferas es de 1,77. Si lo vamos a pasar a pascales, utilizamos el factor de conversión, que es una atmósfera equivale a 101.325 pascales. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. A medida que se sube sobre el nivel del mar, la presión atmosférica desciende. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá es de 560 milímetros de mercurio. Si hacemos la conversión, encontramos que la presión atmosférica en Bogotá son 560 milímetros de mercurio, que equivalen a 0,74 atmósferas y equivalen a 74.980,5 pascales. Dice acá, el barómetro es un instrumento para medir la presión atmosférica. Este fue el modelo utilizado por Evangelista Torricelli. Aquí encontramos que a medida que nosotros subimos en altura sobre el nivel del mar, vamos a disminuir en la presión atmosférica. A 0 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio. A 2.600 metros sobre el nivel del mar son 560. A 5.000 metros sobre el nivel del mar, 405 milímetros de mercurio. Y en el Everest, que tiene una altura de 8.867 metros sobre el nivel del mar, tiene una presión atmosférica de 300 milímetros de mercurio. Evangelista Torricelli utilizó este experimento. En una cubeta tenía mercurio y en un tubo tenía mercurio también. Lo pone sobre
el mercurio y encuentra siempre que le va a dar una altura de la columna de 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio. Aquí le queda un vacío siempre y encuentra siempre que hizo este experimento sobre el nivel del mar, encontró esa altura de 76 centímetros. Inicialmente había hecho ese experimento con agua y con alcohol, pero como el punto de ebullición es menor, entonces se le evaporaban las sustancias, entonces lo hizo con el otro líquido que existe en la naturaleza, que es el mercurio, que tiene una densidad más alta y no se evapora tan rápidamente tampoco, entonces por eso hizo su experimento al nivel del mar con mercurio y por eso la presión se dice que al nivel del mar es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio por la altura de la columna que le daba siempre que hacía su experimento. Encontramos además otra expresión que se llama presión hidrostática, que es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. Este fluido se llama presión, en el fluido se llama presión hidrostática. Hacemos aquí una deducción matemática cambiando algunas unidades por sus equivalentes. Entonces tenemos, por ejemplo, que la fuerza es igual a la masa por la gravedad sobre la unidad de área. La masa puede ser expresada en función de la densidad como la densidad por el volumen, entonces nos quedaría densidad por volumen por gravedad sobre área. Cuando las áreas son iguales, entonces se anulan y me queda que la presión es función de la densidad, de la gravedad y de la altura. Entonces por eso se llama también presión hidrostática. Aquí vemos el ejercicio en unidades y nos queda que la presión hidrostática también se puede dar en pascales, que son newton sobre metro cuadrado.